Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarme una vez más a ver un nuevo video. Mi nombre es Soris y el día de hoy les estaré haciendo el relato de un poco de la historia de una de mis suscriptoras que me hizo el grandísimo favor de enviármela y pues yo con muchísimo gusto se las voy a relatar de la mejor manera posible y sin más comenzamos. Dice, hola, mi nombre es Pilar y esto es un poco de mi historia. Desde que yo tengo uso de razón, mis padres han sido comerciantes. Ellos tenían 2 puestos de frutas y verduras en el mercado de abastos, pero estaban uno a la vuelta del otro y les iba muy bien. Los dos son muy conocidos ahí en ese mercado. Somos 7 hermanos y desde muy pequeños nos enseñaron a trabajar ahí en los puestos. Es un trabajo muy pesado, la verdad que sí. Y cuando no íbamos a la escuela, pues imagínense, nos iba peor porque desde bien temprano, pues nos levantaban para que nos fuéramos a ayudarles. Nadie tenía derecho de quedarse en casa. Ellos nos daban un pequeño sueldo y nos podíamos comprar lo que nos alcanzara, pero eso sí, lo teníamos que administrar muy bien para que no, pues, nos rindiera, pues, para que no nos lo fuéramos a acabar en el mismo ratito. Lo teníamos que hacer rendir hasta que se viniera el otro pago. Si por alguna razón no lo acabábamos antes, ese era problema nuestro porque ellos ya no nos daban más. Y pues tal vez les parezca que eso está mal porque éramos unos niños, pero realmente pues eso nos enseñó para, pues desde muy chiquitos enseñarnos a administrar y a ser cuidadosos con el dinero. Y pues aquí el problema y lo que yo les quiero contar es que fíjense, mi papá siempre ha sido pues un hombre como pues muy ojo alegre y eso ha traído muchos conflictos en nuestra familia. Algunos de mis hermanos pues ellos decían que pues que no tiene nada de malo, que mientras que mi papá no le faltaba el respeto a mi mamá y que no lo hiciera enfrente de ella, pues que no había problema. Que ojos que no ven, corazón que no siente. La otra parte de mis hermanos, incluyéndome a mí, pues decimos que pues el simple hecho de que mi papá ande ahí coqueteando con otras mujeres, ya eso es una gran falta de respeto para mi mamá. Ya que como les digo, ahí en el mercado, todos los conocen. Y pues siempre iban con el chisme con mamá. Y, ay, mira, ahí anda tu marido. Y oye, tu marido es medio voladito, qué coquetón. Y puras cosas así como prácticamente burlándose de mamá. Entonces, pues no. Y pues por esa razón nosotros pues como que no coincidimos. Y eso, pues, quiera que no, pues sí nos ha mantenido pues en conflicto. No a grado de no hablarnos ni de pelearnos, sino que simple y sencillamente pues no logramos estar de acuerdo con eso. Pero con los años, pues mi papá se volvió ahora sí que un tanto más descaradito para andar aventándole sus piropos a las mujeres y no le importaba si nosotras estábamos ahí presentes. Y pues con mis hermanos se lucía, incluso hasta los incitaba para que ellos hicieran lo mismo porque pues él les decía que eso era como la naturaleza del hombre, que todos los hombres podían hacer eso, que estaba bien, que eso era como un verdadero gallo. Y bueno, pues él así cree, ¿verdad? Y pues desde siempre ha usado ese tipo de comportamiento mi papá, no ha podido cambiar. Entonces, pues seguido nos llegaban los rumores que mi papá, pues andaba con una y con Chana y con Juana y con X y con Y. Siempre era como que nos decían algo que andaba haciendo mi papá con alguna otra mujer. Pero la verdad es de que pues no, nunca lo creímos porque pues nosotros nunca lo vimos, siempre estaba con nosotros en el negocio y andaba para arriba y para abajo con nosotros y yo jamás lo vi pues con nadie, la verdad. Ni, o bueno, tal vez mis hermanos, pero ellos dicen que no. Entonces pues no, yo no creo eso. Pero fíjense que poco a poco los rumores se fueron, ahora sí que intensificando, ya de plano muy fuertes, y ahí sí ya nos preocupamos porque ya eran unos rumores muy constantes, como con mucha seguridad. Y es que a veces también mi papá nos hizo dudar porque él empezó a hacer cosas que antes no hacía, como por ejemplo, él nos decía, ahorita vengo, al ratito, aquí quédense, en un ratito llego, atiendan el negocio. Y pues les digo, eso era algo nuevo para nosotros. Nosotros pues, nos enojábamos, o sea, porque ¿a dónde va? O sea, nosotros íbamos y le decíamos, oye, mamá, mi papá ya se fue. Pero pues mi madre era una mujer muy sumisa y ella nos decía con una leve sonrisa, ay, no presten atención a eso. Mamá, pero es que nos están diciendo que mi papá, que anda con fulana, que anda con mangana. Ay, hijo, nos decía, no, solo son rumores.
a lo mejor anda haciendo algún negocio o algo así, al rato que lleguemos a la casa nos va a contar. Y luego todavía nos decía, ¿ustedes creen que alguien se va a fijar en su papá? Si su papá ya está viejo. Pues mi papá andaba rondando entre los 50. Y pues para yo cuando estaba en este tiempo sí se me hacía ya viejo, ¿verdad? Ahora no, ahora yo digo, ay, estaba joven. Pero antes sí, yo decía, ay, sí, pues ya quién se va a fijar en él. Pero la verdad que eso que mi mamá nos decía como que no me daba esa tranquilidad. Porque yo sentía bien mucha angustia, solo de pensar que mi papá se pudiera ir de la casa. Me daba mucha tristeza que se fuera con otra mujer. El solo pensarlo, porque yo adoro a mi papá. Y no, yo no quería eso. Para cuando esto pasó, nosotros éramos adolescentes. Y aunque ya sabíamos trabajar y salir adelante solos, pues no, yo no me resignaba. O sea, yo quería a mi papá siempre conmigo. Y en mi mente no cabía el hecho de que mi padre tuviera otra mujer. O sea, no toda mi vida yo lo vi con mi mamá, ¿cómo no? Entonces, en complicidad con mi hermana, nos pusimos a averiguar qué estaba pasando. Y pues el que busca encuentra, ¿verdad? Y platicando con una señora de otro puesto que es la más chismosita del mercado, cuando alguien quiere saber algo, entonces va con ella, porque ella sabe todo de todos y todo cuenta. Entonces, pues ahí fui yo con esa señora y entonces ella me soltó todo lo que sabía y me dijo con quién andaba quedando bien mi papá. Pero ella me dijo, ni se te ocurra ponerte con ella, mija, ¿eh? Tú eres una niñita, esa mujer es de cuidado y tiene una boquita de camionero. Así que, no, ni te atrevas. Y yo me asusté, le dije, no, ¿de veras? Pues es que, o sea, no, yo era pues una chamaquita y me dijo eso, sí me dio miedo. Bueno, pues resulta que en la cuadra siguiente había entrado una nueva trabajadora, una señora joven en una cremería que había ahí. Y pues mi papá le había echado el ojo. Y esa mujer era el motivo de las escapadas de mi papá. Yo no me quise quedar con la duda porque ya estaba harta de que puros rumores y rumores. Yo dije, no, esto ya es demasiado. Entonces yo pues cuando mi papá se fue al rato me fui yo y llegué y lo miré ahí en la cremería. La verdad no me atreví como a acercarme, sino que lo miré de retirado porque sí tenía miedo y no estaban haciendo nada malo, pero yo lo miré como muy platicador. Pero no una plática normal, así como muy galán él, así como, pues ustedes saben cómo se le nota a alguien cuando en una sencilla plática, pues, cuando es algo más. Así estaba mi papá, echando novio el señor a los 50 años. Ay, me dio bien mucho coraje. ¿Y qué creen? Sin pensarlo, me fui y le dije a mi mamá. Y pues mi mamá otra vez, ay, hija, ya les dije que no hagan caso, la gente solo inventa cosas. Le dije, no, mamá, no, yo lo vi con mis propios ojos, te lo juro, mamá, ahí está. Ve, ahorita todavía está allí, ve para que tú misma lo veas, para que te desengañes. Mi papá está haciendo eso con esa mujer allí de volado, mamá, ve. Bueno, pues mi mamá de tanta insistencia que yo le di, se fue a ver el espectáculo que estaba dando mi papá. No sé con exactitud qué fue lo que pasó, porque yo me quedé en el puesto. Solo sé que mi mamá, pues, a ratito, no pasó mucho, llegó como bien desmorecida en llanto, se miraba como que estaba sufriendo tanto, pero muy mal estaba mamá. ¿Saben qué me arrepentí? Me arrepentí bien mucho de haberle dicho. Me sentí mal, me dieron muchos remordimientos. Y yo le pregunté muchas veces, mamá, ¿qué pasó? Dime qué pasó, cuéntame. Y pues no hubo manera de que mamá me dijera nada, solo lloraba y lloraba. Ya después me enteré por la misma señora chismosa, pues que mi mamá y la señora se habían insultado, pero que muy feo. Ese día, pues, mi papá pues no volvió al puesto, ahí nos dejó solitos atendiendo el puesto. Otra cosa que jamás había hecho en todo lo que teníamos con esos negocios. Y entonces pues para mí era como
no sé, mucha zozobra. No sabíamos qué iba a pasar. Cuando llegamos a la casa, eso era un silencio, pero silencio. Parecía como que alguien se había muerto. No se hablaban mis papás. Nosotros no nos atrevíamos a hablar. Era algo bien feo. Se sentía raro. Así duró con ese ambiente como una semana. Y luego ya mi papá, cuando se sintió mejor, yo creo, nos dijo, hijos, vengan, quiero hablar con ustedes. Nosotros nos sentamos y pues escuchamos lo que nos tenía que decir y nos dijo que, pues, que él había cometido un error, que estaba muy arrepentido y muy avergonzado y pues que ya le había pedido perdón a mi mamá y que mi mamá ya lo había perdonado y que ahora quería pedirnos perdón a nosotros por habernos hecho pasar por eso, que nos prometía que él iba a cambiar y pues nosotros qué podíamos hacer, ¿verdad? Pues quién no va a perdonar a su papá. Obviamente, como les digo, pues yo no sé si eso pasó a mayores o yo no sé hasta dónde, yo nada más lo vi allí en la cremería galanteando, pero para mí eso fue mucho, pero pues no podíamos decirle a mi papá que no. Entonces tuvimos que aceptar, olvidarnos de ese asunto y pues ya todo volvió a la normalidad. A los días, la mujer esa de la cremería fue otra vez al puesto de mamá. Pero como les digo que estaban a la vuelta, no estaban juntos, ay, perdón, estaban a la vuelta. Entonces ella se fue muy valiente otra vez a insultar a mi mamá, muy, muy enojada. Y le gritaba bien muchas cosas, muchas groserías. Y ella le gritaba que se iba a arrepentir. Y le decía que todos íbamos a llorar lágrimas de sangre, que nos maldecía, dijo la señora. Y decía, pues, como cosas así de, ay, no sabes con quién te metiste, es esto lo último que vas a ver en tu vida. Pero unas amenazas fuertes, así bien feas. Entonces mi mamá, pues, no le contestaba, mi mamá nomás la juzgaba de loca. Pero esas cosas que la señora dijo, como que nos maldecía y que nos íbamos a arrepentir. Ay, esas palabras a mí como que se me quedaron retumbando, así en la cabeza bien feo. No podía concebir que alguien se atreva a decir eso porque eso como que sí me daba mucho miedo. Y es que también lo digo con tanta seguridad, con demasiado odio, pero pues eso así quedó. Yo me puse a llorar y mi mamá me dijo que no le hiciera caso, que la señora estaba loca, que a veces la gente habla por hablar, que no lo dicen de corazón, que pues estaba enojada y ya, y que la ignoráramos así, bueno. Y bueno, como en la semana, ya cuando llegamos a los puestos, afuera había, así en la banqueta, había mucha tierra, pero no era tierra de la que regularmente había. Era una tierra como muy rara, diferente a la que estaba pues regularmente allí. Entonces la señora del otro puesto nos dijo que esa tierra era del panteón. Y la señora, pues yo no sé si nos quería asustar, no sé, pero ella nos dijo que eso era que alguien nos quería hacer un mal. Entonces ella nos decía que vayamos, que hiciéramos quién sabe qué tantas cosas para la tierra, que no la tocáramos, que, bueno, cosas así. Hasta nos dijo que la combatiéramos con sal. Ya ni recuerdo qué tanta cosa dijo la señora que hiciéramos. Y ¿saben qué? Pues nosotros no creíamos en esas cosas. Así es de que casi pues ni le tomamos importancia a lo que la señora dijo. Entonces mi mamá, pues yo volteé y la miré y sí le miré como que miedo, ¿eh? Mi mamá sí se asustó también. Pero pues mi mamá nomás me dijo, no, mija, no pasa nada. Agarra agua y échale, tráete la escoba, ahorita vamos a limpiar. Y la señora viene, la de al lado, así bien intensa, no la toquen, no hagan eso. Y no, eso es que no está bien, que eso no se debe de hacer. Y bueno, pues ahí vamos en el otro puesto a hacer exactamente lo mismo. Simplemente la quitamos con bastante agua y ya. Al día siguiente pensamos que ya todo eso iba a quedar así ya,
que nomás iba a hacer eso de la tierra, porque la verdad que en ese momento no pensamos que había sido ella, ni nada, pues, ¿por qué? Como, ¿por qué nos iba a hacer eso? ¿O qué ganaría ella con ir a echar tierra allí? Entonces, al día siguiente, cuando nos levantamos, fíjense que había, en la camioneta de mi papá, habían aventado huevos, pero así como en el parabrisas, así que se estrellaron, así como, pues así completamente todo el parabrisas, las ventanas, pero muchos. Entonces preguntamos a ver si alguien había visto o alguien había oído que hicieron eso, pero pues no, nadie supo nada, nadie nos dijo nada. Entonces ahora sí yo como que ya nos entró más miedo y entonces lo que hicimos fue como tratar de no pensar en eso porque mi mamá nos dijo, si ustedes piensan en eso y lo reciben con miedo, se va a quedar. Es mejor, ya, olvídense de eso, aquí no pasó nada. Pero ¿qué creen? Yo no sé si fue casualidad o sugestión, porque yo sí me sugestioné bien mucho, porque me impresioné bien mucho de ver la cantidad de huevos que habían aventado así en el carro de mi papá, en la camioneta. Eran demasiado. La tierra no me espantó tanto como la maldad que hicieron de aventar los huevos, así se miraba bien, pues no, bien feo. Entonces, no, como les digo, no sé si eso fue una casualidad o era de verdad que nos habían hecho algo, pero las ventas en el puesto empezaron a bajar bien mucho. Pero mucho, 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 bastante. La verdura ya se nos estaba echando a perder, la fruta también, porque no se nos vendía. Y había muchos zancuditos, muchos. Pues yo imagino que como por la fruta, ¿verdad? Pero también había muchas moscas. Y nosotros nunca habíamos tenido ese problema. Y ¿saben qué? Cosas malas comenzaron a pasarnos. Mi mamá se empezó a quejar de un dolor. Aquí ella decía que cerca del estómago, que le dolía y que le dolía. Entonces mamá pues fue al doctor, la mandaron a hacer unos estudios, pero pues siempre lo posponía. Y luego voy porque pues teníamos que trabajar. No, según ella pues no tenía tiempo y pues aunque nosotros le decíamos, no mamá, nosotros nos quedamos, tú vete, ella decía que no. Y es que ¿saben por qué también no iba? Porque increíblemente en esos mismos días un carro atropelló a mi papá. Entonces, más bien por eso mi mamá también se sentía como que la carga la tenía toda ella. Entonces mi papá no pudo caminar por unos meses, como unos 4 meses, porque fue bien, bien duro el golpe. Pero pues mi papá siempre aseguraba que había sido su culpa, que porque tenía muchos problemas en la cabeza, por lo que nos estaba pasando pues con el negocio y eso, y que él no se fijó al cruzarse la calle. No sé si eso fue de verdad que le pasó por eso, porque él nos decía eso, o nada más nos decía eso para tranquilizarnos, para que no nos alarmáramos. Y bueno, pues perdimos un puesto, porque ya de plano las ventas no mejoraron. Ese negocio se nos fue a pique y la señora chismosa le dijo a mi mamá que a lo mejor esa mujer nos había hecho un daño, que teníamos que ir con alguien que trabajara con magia negra. Coincidencialmente, una de mis tías conocía a una señora que había tomado nomás ahí un curso de esoterismo. Y pues esa señora, yo la miré así bien segura cuando fuimos a verla. La señora así como de veras se sentía como la bruja mayor, así bien, bien en su papel. Y ella nos acabó de rematar, porque solo era dinero, dinero y más dinero que ella les estaba sacando. Según ella que era para contrarrestar el mal, porque según ella aseguraba que sí, que lo que había hecho, que lo había hecho esa mujer y que era algo muy difícil. Y sáquele dinero a mis papás. Y mis papás estaban como entre que será, no será, pero pues si nos está yendo mal, pues mira, o sea, mira todo lo que nos está pasando, ¿verdad?
Entonces, a lo mejor que sí. Entonces, por eso era que mi papá se pusieron pues, a hacerle caso a esa señora. Esta señora le dijo a mis papás que esa señora los tenía bien trabajados, que el accidente de mi papá era poco a lo que se le iba a venir después. Y le decía, es que de plano yo quisiera no pedirte nada, pero es que esto es tan difícil, le decía, cada que ustedes se van hasta la cabeza me duele porque tantas energías que yo pierdo para hacer esas limpias y cosas que hago, los trabajos que hago. No, esto no, es muy difícil, esto va a tardar mucho tiempo para salir, les decía. Entonces, entre eso, mi mamá ya no aguantaba el dolor, hasta que un día de plano ya no lo aguantó. Y se tuvo que ir a emergencias y resulta de que le dijeron que era la vesícula, que de milagro había llegado a tiempo, la operaron de emergencia y el problema de mi mamá se acabó. Siendo que la señora ya le había dicho que no, que la tenían trabajada y que no sé qué. Ay, a mí se me afiguraba ya mi mamá con alfileres y cosas así. No, a mí me daba mucho miedo solamente de pensarlo. Entonces, pues mi mamá, como al mirar que ella se sentía bien, de que no le dolía nada ya, de que no era eso, que la estaban picando ni nada, ni que la tenían trabajada, entonces paró de escuchar ya a la señora que le decía eso y decidieron pues ya no darle más dinero. Y la señora le insistía y le insistía que mira, que tenemos que seguir trabajando porque vas a perder todo lo que ya hemos ganado, ya casi terminamos, me estoy haciendo mi mayor esfuerzo, pero no. Mi mamá le dijo, no, ya estuvo, ya perdimos demasiado solo por andar creyendo en esas cosas y no, ya, total, ¿sabes qué? Que sea lo que Dios quiera. Y pues no, por más que hizo la señora, no la convenció de que mi mamá le siguiera dando el dinero. Y eso sí, duró rato, llame, hasta que solita se enfadó, porque ya mamá de plano decidió ya no contestarle. El puesto ya no lo recuperamos y la verdad nunca supimos qué pasó. Si realmente eran pues las cosas que ya tenían que pasarnos o si realmente esa mujer nos hizo un mal, pero pues la verdad que ya después de todo eso ya no hemos experimentado nada fuera de lo normal. Todo se calmó. Y pues mi papá es un ser creyente, pero nunca, o sea, creyente de religión, pero nunca ha creído 100% todo lo que la señora decía. O sea, sí estaba bien asustadillo, pero no lo creyó al 100. Entonces, resulta de que ahora también la chismosilla esa le dijo que eso le había ayudado a mi papá, que mi papá no lo creyó, que si mi papá hubiera creído en eso, entonces ese mal lo hubiera atacado 100%, pero como mi papá era creyente pues cristiano, tiene su religión. No es que no quiero decir qué religión es, porque sí me la pusieron, pero no quiero que nadie se sienta mal de que nombro religiones. Entonces, él sí, pues, era de creencias de Dios, entonces no aceptaba como al 100, pues, eso que les digo, y por eso era la cosa. Entonces, fíjense que todo eso quedó atrás, ya, como les digo, parecía que ya todo quedó a la normalidad. En la actualidad, mis papás siguen juntos y pues con su puesto. Ellos ya están tranquilos y pues ese tema ya no se toca, nada, ni de chiste. Y nosotros pues ya nos independizamos, ya somos adultos, completamente con familia y todo, pero siempre estamos bien al pendiente de ellos. A veces he pensado que a lo mejor todo fue coincidencia y la única que salió ganando fue la señora esoterista esa que fue dineral que le sacó a mis papás, pero dineral, no crean que poquito. Pero creo que eso nunca lo sabré. Y esto ha sido un poco de mi historia. Muchas gracias por escucharme. Y bueno, pues muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Esto ha sido un poco de la historia de Pilar.
Y pues si sientes que tienes una historia que merece ser contada y ayudar a otros con tu experiencia, pues mira, tu momento ha llegado. Contáctame. Puedes buscarme en Facebook, estoy como Oris Pila. Y también voy a dejar mi email aquí en la descripción, en la cajita de la descripción. Y bueno, pues muchísimas gracias. Suscríbete a mi canal, activa la campanita para que cuando yo suba un nuevo video te llegue la notificación. Regálame un like y nos vemos hasta la próxima. Bye.